Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Un cordial saludo para cada uno de ustedes que nos ven a través de las diferentes plataformas y diversos medios a nivel global. Soy Alonso García Puentes y es un gusto compartir estos minutos de su tiempo hoy martes 9 de marzo del 2021. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias, Juanjo Garón. Y vamos de inmediato con la preocupación que se ha desatado tras el informe del Panorama Social en América Latina 2020, publicado por la CEPAL. Sucede que en América Latina se contabilizaron, al cerrar el año 2020, 209 millones de personas en condición de pobreza, 22 millones más que el año anterior. El dato se desprende de un reciente informe de la CEPAL. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta más. Fernando Mejía es carpintero y albañil. No tiene horario de trabajo, ya que lo hace cuando encuentra una obra, por lo que debe aprovechar cada oportunidad para alcanzar apenas el equivalente a un salario básico en Ecuador. Esto es poco más de $400 al mes. La Voz de América lo encontró haciendo sus labores la tarde de este domingo. Es complicado porque me ha tocado a mí padecer. El año de la pandemia estuve sin trabajo y me ha tocado buscar de cualquier manera para poder subsistir. Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL establece que uno de los fuertes impactos de la crisis del COVID-19 se produce sobre el mercado laboral, lo que aumentó en 2,6% la desocupación, a lo que se suma un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región. Hay un retroceso de 12 años en pobreza y 20 años en pobreza extrema. Nos quedamos con que el 2020 cierra con 209 millones en pobreza, 78 millones en pobreza extrema. La CEPAL advirtió que es necesario un nuevo pacto social centrado en bienestar y derechos. En ello coincide la economista Nora Fernández, profesora universitaria especializada en políticas macro e inequidades. ¿De qué depende de la voluntad política de los diferentes actores políticos de la región? Para Fernández, la salida aún tomará tiempo. En promedio, en unos 5 años estaremos otra vez previo a la pandemia, pero ese no era un gran escenario. El panorama es aún sombrío. América Latina no alcanzará la inmunidad de rebaño en 2021 y el acaparamiento internacional de las vacunas afectará negativamente a la región y generará desigualdades entre los países, aseveró la CEPAL. Un hecho lamentable es el que está viviendo una familia guatemalteca, como si se tratara de una pesadilla. Familiares de la migrante guatemalteca fallecida la semana pasada en un accidente en la frontera relatan que ella y su mamá huían de amenazas de muerte en su país. Hasta el momento no hay información de la fecha en que su cuerpo será repatriado a su tierra natal. El informe con Kenia Sagastume desde Guatemala. Devastada, el alma hecha pedazos, el corazón destrozado. Saber que mi hermana, mi única hermana, ya no está. Así relata esta guatemalteca su dolor después de enterarse que su hermana Yesenia es uno de los fallecidos en el accidente registrado el 2 de marzo en la frontera entre México y Estados Unidos. Su madre también iba en el vehículo involucrado, pero ella sobrevivió y se encuentra estable. Son originarias de Chiquimulilla, Santa Rosa, pero casi nadie sabía del viaje que emprendieron hacia Estados Unidos. Esto fue una sorpresa. Nos enteramos hasta el momento de la noticia del accidente, ¿verdad? Que a mí me llamaron. Ahora saben que ambas huían del país porque recibieron amenazas de muerte. Ellas tenían las amenazas de muerte que recibieron. Yo ignoraba la situación. Berlín Cardona, de 46 años, está fuera de peligro, pero destrozada por la muerte de su hija. Ahora espera iniciar un proceso para legalizarse en Estados Unidos. Es mi madre, es su hija, y el no tenerla ahora es muy duro para ella. La Cancillería guatemalteca indicó que eran 5 guatemaltecos los que iban en el vehículo impactado, de los cuales otra mujer falleció y los otros 2 se encuentran hospitalizados, pero no se han revelado sus identidades. Sin lugar a dudas, por toda la situación que se ha provocado
por el COVID-19 desde marzo del año pasado. Las familias más vulnerables en América Latina están padeciendo de gran manera. No solo eso, también, tal como lo vimos acá en Noticiero Internacional la semana pasada, la falta de escrúpulos de muchísimos que desean lucrar a costa de las necesidades ajenas. Algo tan terrible y que se da constantemente en nuestra querida América Latina. Todas estas familias que están llegando al borde sur de Estados Unidos, tratando de encontrar el sueño americano, con un sueño en realidad que se transforma en pesadilla, esperando de que les abra la frontera. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué sucede también con todos los inmigrantes que están viviendo en Estados Unidos por muchos años? Lo planteamos acá mismo en Noticiero Internacional. ¿Cuándo va a ser el turno de ellos para poder regularizar su situación en el país de las esperanzas? ¿Qué sucede también para quienes están viviendo en Estados Unidos, en estados como California y otros, en donde la situación económica cada vez empeora debido a las restricciones que han sido provocadas por este COVID-19, esta pandemia que está afectando a nivel global? Son las situaciones en las cuales muchas veces no tenemos una respuesta para poder dar. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han anunciado las recomendaciones para la reanudación de algunas actividades para la población vacunada. José Pernalete nos tiene el informe desde Miami. Este lunes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron las recomendaciones para la reanudación de actividades con menos restricciones para la población vacunada en Estados Unidos. Se trata de un paso adelante en el camino al encuentro de la normalidad, trayecto en el que aún, según los expertos, restan muchos avances. Los datos sólidos de los ensayos clínicos demuestran que las vacunas actuales de COVID-19 son muy eficaces para proteger a las personas vacunadas contra enfermedades graves, hospitalizaciones o muerte por COVID-19. Sin embargo, todavía existe un pequeño riesgo de que las personas vacunadas se infecten con una enfermedad leve o asintomática y potencialmente incluso transmitan el virus a otras personas que no estén vacunadas. De hecho, la doctora Walensky indicó que el entendimiento de la correlación entre el riesgo de contagio tanto en personas vacunadas como en las que aún no lo están es un área de investigación en curso. Para el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, se devela un escenario con menos dificultades mientras la vacunación masiva se cumple. Se ha superado el promedio de más de 2 millones de personas inmunizadas al día en la nación. Hemos pasado por muchas cosas el año pasado y con más y más personas vacunándose cada día estamos comenzando a doblar una esquina. A medida que se vacunan más estadounidenses, un creciente cuerpo de evidencia ahora nos dice que hay algunas actividades que las personas completamente vacunadas pueden reanudar con un bajo riesgo para sí mismas. Una de las recomendaciones más alentadoras presentadas este lunes es que las personas vacunadas se pueden reunir en espacios cerrados sin el uso de mascarillas. Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y las organizaciones mundiales reconocieron el aporte de las mujeres trabajadoras a la economía global. Sin embargo, hay que reconocer también que las más golpeadas por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus son precisamente las mujeres. El informe de Arnoldo Rojas en Houston nos muestra esta situación. El 2020 fue un año particularmente duro para las mujeres trabajadoras, coinciden varias organizaciones internacionales. La crisis generada por la pandemia del coronavirus agudizó la desigualdad en el empleo y dificultó aún más el emprendimiento de las mujeres en América Latina. Una pequeña y mediana empresa liderada por una mujer en la región tiene 10% mayores ingresos que una liderada por un hombre. Eso es un hecho. Y sin embargo tiene 50% menos acceso al financiamiento. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la crisis generada por la pandemia provocará un retroceso de más de una década en la participación laboral de las mujeres en la región, destacan en su informe más reciente. De acuerdo al organismo de las Naciones Unidas, la tasa de participación laboral de la mujer cayó en un 6% en el último año. Las mujeres desafortunadamente han llevado la carga del COVID, cuidando obviamente a sus hijos que no han podido ir a la escuela, cuidando a las personas mayores.
Es un hecho. Las cifras están ahí. Las mujeres han sido impactadas por esta crisis, particularmente en el mundo laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial la fuerza laboral de las mujeres se redujo en un 5% en 2020, mientras que la de los hombres se contrajo en un 3,9%. Coinciden también en que sectores fuertemente impactados por la crisis económica producto de la pandemia, como el del turismo y el comercio minorista, representan grandes fuentes de empleo para las mujeres, que se quedaron sin opción de ingresos en medio de las restricciones impuestas para contener el avance del virus. Pasamos ahora a lo que es México, con el abogado Juan José Rosales. Ha sido criticadísima esa valla, esa barrera que ordenó el presidente López Obrador se colocara alrededor del Palacio Nacional. Él ha explicado las razones, pero a nadie convence, eso sí hay que decirlo. Trata de reaccionar. El presidente hoy, 8 de marzo, calificó como un gesto creativo el que las mujeres hayan tomado esas vallas y las hayan transformado también en un megáfono de sus protestas, porque han escrito nombres de mujeres que han sido asesinadas, que están desaparecidas, han colocado flores, en fin. Pero para López Obrador, él no comete errores. Y eso creo que le queda claro hasta a las personas que lo apoyan. Él no comete errores. Todo lo malo que ocurre es culpa del pasado, es culpa de los neoliberales, es culpa de sus adversarios, es culpa de los fifís, es culpa del PRIAN. O sea, todo mundo tiene la culpa. Él nunca comete un error y aquí lo vuelve a demostrar. Es algo creativo, algo muy digno, que merece mucho respeto, el poner los nombres de las mujeres que han perdido la vida por la violencia. Eso es otra cosa. La valla se puso porque están muy molestos los conservadores y son chuecos, son muy hipócritas. Desde México para el Noticiero Internacional, Juan José Rosales Gallegos. Gracias, mi estimado Juan José, por la información desde México. Para usted estar bien informado de lo que está sucediendo en el país más nórdico de habla hispana, visite jjrosales.com. Y antes de despedirnos, un breve comentario. ¿Cuándo va a ser el día en que los gobernadores dejen de dividir a sus conciudadanos? Tenga usted un maravilloso día. Podemos contar aquí en Noticiero Internacional.